A veces las metas grandes dan un poquito de susto, ¿verdad? Pero cuando caminamos de la mano, el camino se hace más liviano. En la Fundación Ciudadelas de Libertad queremos que este 2026 sea el año donde nos apoyemos más que nunca, como verdaderos hermanos. Caminemos juntos hacia un gran 2026. Conoce más de nuestra labor en www.fclibertad.org. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es jueves 15 de enero del 2026 y son las 5 en punto de la tarde en San José, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. A todo el equipo de 89.1 FM, mi agradecimiento y el de todos los que hacemos a las 5 siempre, a toda la cadena radial costarricense por permitir estar en los oídos de todos ustedes. Puedes escucharnos en FM en todo el territorio costarricense y también puedes escucharnos y vernos en otras plataformas como Facebook Live y YouTube y pronto en Spotify. De nuevo, la producción a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia y los controles, el talento técnico de David Guerrero allá en la sede de CRC. Vamos a la información de una vez. Ya saben, económica, financiera, de negocios y geopolítica. Más adelante vamos a hablar de un tema de indudable actualidad con el analista en seguridad y también amigo de este programa, Guillermo Pacheco, sobre todo lo relacionado con Groenlandia y las amenazas desde Estados Unidos, todo lo que se está hablando ahora, así como también pues la defensa de Europa, que ya ha anunciado tropas para Groenlandia. Es uno de los temas que obviamente ha levantado fuerza en este 2026. Hoy hablaba con conocidos que viven en Estados Unidos y decían, vaya 15 días, vaya 2 semanas que parecen 2 meses este inicio de 2026. Uno no se puede despegar ni un segundo de las noticias. Bien, empezamos pues con el segmento del panorama global. Pensamos más arribita de Estados Unidos, en Canadá, bueno, en realidad en China, pero relacionado con Canadá, porque el primer ministro Mark Carney celebró el acercamiento con China durante la visita oficial del primer ministro canadiense a Beijing. Es la primera de un jefe de gobierno canadiense desde 2017, casi 10 años. Destacó el liderazgo de Xi Jinping, firmó algunos acuerdos en energía, en cooperación económica, y pues esto, un giro, ¿no? Es un giro tras algunos años de tensiones que sin duda se viven en el mundo y especialmente en varios países con China, pero especialmente países cercanos a Estados Unidos con China. Y esto es una forma de ver cómo se va reconfigurando el ecosistema de alianzas y colaboraciones, ¿no? Como hemos estado conversando en todos estos días, especialmente el lunes, creo que fue un informe del Foro Económico Mundial en donde hablaba de esta recomposición de las alianzas internacionales. Bien, en Estados Unidos, además, mientras tanto, los grandes bancos de Wall Street lograron ganancias récord gracias al repunte de fusiones, adquisiciones y salidas a bolsa de esta semana. Goldman Sachs aumentó 25% sus comisiones de banca de inversión y Morgan Stanley 47%. Para 2026 se anticipa, para todo el año se anticipa fuerte actividad con posibles compras y participaciones de OpenAI, SpaceX y Cerebras. Aunque, bueno, persisten riesgos regulatorios en todo esto, ¿no? Es parte de lo que vamos a estar analizando
eh, todos los días, aquí a las 5 siempre. También en Estados Unidos, ayer hablábamos de la declaración de bancarrota de la tienda de lujo Saks Global. Amazon advirtió que su inversión de 475 millones de dólares en Saks Global quedó presuntamente sin valor. ¿Se imaginan ustedes? Tras la quiebra de la cadena de lujo. El acuerdo incluía vender productos Saks en Amazon y pagos garantizados por 900 millones de dólares en 8 años. Vayan, 8 años, doblar prácticamente una inversión de ese tipo, de esa cuantía, pues es negocio, pero ahí está el riesgo. Saks se acogió al capítulo 11 tras acumular cientos de millones en pérdidas. También en Estados Unidos las tasas hipotecarias a 30 años bajaron 6,06%, su nivel más bajo desde septiembre del 2022. Imagínense ustedes. Y la caída ya impulsa solicitudes de compra y refinanciación, y analistas anticipan una temporada inmobiliaria más activa en primavera. ¿Ustedes saben qué es primavera en el hemisferio norte? Bueno, la primavera empieza el 21 de marzo durante 3 meses. Abril, mayo, junio, ¿no? O sea que a partir de marzo, más o menos, se anticipa una temporada inmobiliaria más activa en Estados Unidos y por lo tanto posiblemente se contagie al resto de la región. Otro tema ahí interesante, Spotify anunció un alza en pues en su tarifa, ¿no? Para todos nosotros. Ustedes pagan Spotify o la escuchan gratis o no escuchan Spotify. Bueno, quienes pagan suscripción van a tener un alza pronto. Entonces, a partir de ese anuncio, la plataforma sueca de streaming musical, que cotiza en realidad en Nueva York, por eso la nota está fechada y firmada en Nueva York, Estados Unidos, pues cae en la bolsa tras anunciar esa suba de precios. Las acciones cayeron alrededor del 3%. Hoy jueves, luego de anunciar que aumentará esos precios de suscripciones premium a partir de febrero. Durante la jornada de hoy llegaron a perder casi 4% antes de recortar parte de las bajas y cotizar cerca de $513,89 la acción. El ajuste de precios reaviva el debate sobre el crecimiento de ingresos frente a la sensibilidad de los usuarios en un contexto de mayor competencia y costos. ¿Qué haría usted? ¿Sigue pagando? Bueno, vamos a ver cuánto sube. Bueno, muchos de nosotros de repente no, esas cotizaciones que caen mes a mes, a veces uno no las ve y le quedan ahí aunque no los esté usando los servicios. Ojo ahí, hay que revisar los pagos automáticos, ¿no? Bien, vámonos a Asia porque Taiwán acordó con Estados Unidos impulsar fábricas de semiconductores en suelo estadounidense con una inversión mínima de $250 millones de empresas taiwanesas en Estados Unidos. A cambio, Washington reducirá aranceles y facilitará importaciones clave. El acuerdo apunta a reforzar la seguridad del suministro de chips ante el riesgo geopolítico chino. Reforzar la seguridad del suministro de chips. Buscan pues ambos países, obviamente. Bien, en África algunas noticias electorales, porque Uganda celebró elecciones presidenciales en un clima de alta tensión, con violencia, apagón de internet y fuertes restricciones. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que hoy habían estas elecciones. Vamos a ver qué nos dicen los cables en estos días o en estas horas. Yoweri Museveni, de 81 años, quiere continuar en el poder. Una quinta década. Llegaría a una quinta década. Y aseguró que espera ganar con el 80% de los votos. Vaya, hay gente que está muy segura de obtener ciertos porcentajes importantes, pero en este caso vemos claramente un clima de tensión, apagones, restricciones para alcanzar el 80%, ¿no?
ojalá que no sea la realidad en otros horizontes electorales. Bueno, obviamente el presidente actual y el que quiere reelegirse, Yoweri Museveni, minimiza el desafío o las oportunidades o lo que pueda alcanzar el opositor Bobby Wine. En Nigeria, el gobierno afirmó que el país entra en una fase de estabilización tras duras reformas económicas. La eliminación de subsidios, la devaluación de la moneda y cambios tributarios elevaron el costo de vida en Nigeria, pero ayudaron a controlar la inflación, el tipo de cambio y a recuperar la confianza de los inversionistas, se anuncia en diversos cables internacionales. En Namibia, la minera canadiense Northern Graphite reactivará la mina Okanyande para abastecer una planta de baterías de Arabia Saudita. El grafito es clave para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía y refuerza el rol estratégico de África en la transición energética global. Vamos a Europa porque, bueno, también hay noticias, novedades electorales. No hay elecciones todavía, pero el ascenso del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, se acelera con deserciones de figuras claves del Partido Conservador que dan la adhesión entonces a ese partido reformista UK. El movimiento ya lidera encuestas y pues se pone en jaque al histórico bipartidismo, ¿no? Entre los conservadores y los laboristas en, en Reino Unido. Así que esto todavía está lejos de las elecciones, pero ya empieza a haber cierto movimiento. Las elecciones son, bueno, hay que checar, pero son 2029. Si la memoria no me falla, bueno, ahí me avisan. 2029 creo que son las elecciones en Reino Unido, así que esto es muy prematuro, pero bueno, forma parte de esa tensión que hay permanentemente y de alguna manera descontento con los liderazgos en general, y no solo en Reino Unido. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció la creación del Fondo Soberano España Crece, con 11.500 millones de dólares iniciales para sostener la inversión más allá del 2026. El objetivo es movilizar hasta 132 mil millones de dólares en sectores clave como vivienda, energía, digitalización y también inteligencia artificial. Así que ahí está un fondo soberano de España, creado por el presidente Pedro Sánchez. Y en América Latina, Honduras anunció bueno, el inicio de negociaciones con Estados Unidos. Y esto busca generar una especie de acuerdo comercial recíproco, obviamente más allá del Tratado de Libre Comercio que hay entre la región y el país más norteño. El diálogo se dio en una reunión entre el representante comercial de Estados Unidos y el presidente electo Nasri Asfura. Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado habíamos quedado en vilo entre este tema de la elección? Ya habíamos hablado de que se perfilaba que sí, que efectivamente el Partido Nacional con Nasri Asfura, el famoso Tito o Papi a la Orden, como le llaman en Honduras, Nasri Asfura será el nuevo presidente. Ya en unos días nada más va a tomar posesión, aunque sigue habiendo debate. Siguen queriendo contar voto por voto, pero ya prácticamente es un hecho que quedó, pues, bueno, ya está declarado y va a asumir Nasri Asfura, a menos que algo raro pase, pero eh, claro, es algo raro en el tanto que pues hay un contexto, ¿no?, político de denuncias de fraude electoral, además de la injerencia estadounidense en esa elección con, eh, con los mensajes desde Estados Unidos, desde el propio presidente Donald Trump hablando en pleno periodo electoral a favor de Nasri Asfura, que gente considera una injerencia. Bien, en México, pues se incrementa la, la presión de Estados Unidos para
permitir, es decir, es Estados Unidos el que incrementa la presión para permitir ataques militares contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano. Esto lo denunció el New York Times y pues la propuesta rechazada ya en 2025, ¿se acuerdan que habíamos comentado pues hace un tiempo, se había comentado en este programa hace un tiempo, pues ahora volvió a la mesa tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y entrada al territorio venezolano, pues ir a destruir o atacar laboratorios de fentanilo a México. Obviamente vuelve a tomar fuerza las declaraciones de la presidenta de aquel entonces, del año pasado, de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre que Estados Unidos debiera, pues, atacar primero a sus bocas de venta de las drogas en Estados Unidos. En México también la inversión fija bruta y el consumo privado sorprendieron al alza en octubre del 2025. Salen informes ahora. La inversión creció 0,9% mensual según el Instituto de Estadísticas, señalando una reactivación económica tras meses de desempeño mixto. Y a última hora, vamos a ver si Brasil, bueno, en Brasil se habla del traslado de Bolsonaro a una prisión federal hoy, 15 de enero. Recuerden que Bolsonaro estaba en prisión domiciliaria al inicio, se intentó quitar las tobilleras y por lo tanto se declaró como en riesgo de fuga, se pasó a una celda especial de la policía desde noviembre hasta hoy. Y desde ese lugar, de la celda especial de la policía, se había trasladado un par de veces por cuestiones médicas a algún centro hospitalario. Ahora, a partir de hoy, estará en una prisión federal, eso sí, con una celda aparte, sin contacto eh, con otras personas allí en esa prisión. Bueno, y también a nivel global, el petróleo atraviesa días de fuerte volatilidad. Por supuesto que las tensiones geopolíticas en Irán, especulaciones sobre posible acción militar de Estados Unidos, movimientos de personal militar en Medio Oriente, el crudo Brent de referencia global cayó 3,7%, quedó en 64,07%, 64,07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate perdió también 3,7% y quedó en 59,71 dólares por barril. Los precios habían subido previamente ante temores de escalada, pero retrocedieron cuando el presidente Donald Trump pareció alejarse de una acción inmediata, porque los cables indican que los equipos de seguridad del presidente Trump le han dicho que parecería que no conviene atacar, por lo menos en los próximos días, a Irán, que eso no ayudaría a las manifestaciones que se están dando en muchas ciudades de ese país del Medio Oriente. Muy bien, en cuanto al tema de bursátil o de inversiones, parece que hay una ola de inversionistas minoritarios en Estados Unidos que han encontrado una opción favorable, distinta, que es el comercio de plata, en específico, del metal, la plata, no del dinero, no de la plata, la plata. Pues esto genera un aumento de la actividad con este metal. Esto lo tomamos de CNBC, que destaca que los inversionistas minoristas están concentrando su atención en la plata, convirtiéndola en su nueva apuesta preferida en los mercados financieros. Esto es interesante porque entonces el cambio de este patrón en años anteriores se había visto con activos como acciones tecnológicas o incluso criptomonedas, ¿no? Con un entusiasmo colectivo que impulsa la demanda y la volatilidad. Bueno, pues ahora entonces podría estarse impulsando la volatilidad de el metal, de la plata. En contexto, un 2025 marcado por grandes operaciones y un entorno de alta volatilidad, y pues los pequeños inversionistas buscan alternativas más accesibles, pero también especulativas. Así que entonces se empieza a colocar de moda la plata como activo y se percibe como un refugio
de valor frente a la incertidumbre económica. Esto tiene un efecto en el mercado, que es el aumento de operaciones minoristas, que puede generar movimientos bruscos, porque si muchos minoristas hacen lo mismo, pues el precio de la plata empieza a replicar dinámicas que se han visto en el pasado con otros activos impulsados por lo que llaman el retail trading, es decir, este comercio minorista, digamos, muchos haciendo operaciones minoristas que generan estos cambios. Así que si están viendo por ahí algunos mercados o tableros donde la plata está moviéndose de forma extraña, pues ahí tienen su explicación. Y le dijimos que en esta semana íbamos a hacer algunas notas más en profundidad con evaluaciones del 2025. Y resulta que para el sector bancario, para el futuro de la banca, ahora parece que se aprecia más la precisión y no el tamaño de las operaciones. Pese a los titulares sobre despidos y desaceleración, la banca viene en uno de sus ciclos más fuertes de su historia. El Global Banking Annual Review de 2025 de McKinsey & Company muestra que entre 2019 y 2024 los fondos intermediados por el sistema financiero global crecieron unos 122 billones de dólares, cerca de un 40% de aumento. En 2024, los ingresos después de costos de riesgos alcanzaron 5,5 billones de dólares y la utilidad neta llegó a 1,2 billones de dólares. Un récord histórico para cualquier industria, pero sin duda que para la industria bancaria también. Ahora, los mercados siguen escépticos. La evaluación del sector bancario se ubica casi 70% por debajo del promedio de otras industrias. No es la industria más apetecida. El retorno sobre el capital apenas supera el costo de capital y el ratio precio-libro ronda 1, una señal de dudas sobre la sostenibilidad de las ganancias recientes. La explicación está en que estos resultados se apoyaron en vientos de cola transitorios, tasas de interés elevadas, bajos costos de riesgo y un pico de ciclo de riqueza global, que claro, los bancos aprovechan. Estos factores se están diluyendo. A medida que bajan las tasas, cambian las expectativas de los clientes y crece la competencia de fintechs, además, que son estas aplicaciones o banca móvil o digamos empresas que tienen operativos tipo bancarios, pero con una agilidad mucho mayor. Además, gestores de patrimonio, fondos de crédito privado, pues la banca enfrenta una probable reversión a la media, con menor crecimiento y mayor presión sobre la rentabilidad. El informe del que hablamos, el Global Banking Annual Review 2025, dice que las estrategias tradicionales ya no van a alcanzar para el sector bancario. A pesar de gastar cerca de 600.000 millones de dólares al año en tecnología, la productividad sigue siendo baja. Hay que tomar nota los bancos en Costa Rica. La segmentación amplia de clientes no genera ventajas claras. Las grandes reasignaciones de capital liberan poco valor y la búsqueda de escala vía fusiones y adquisiciones sin foco estratégico ha decepcionado. Así que la respuesta propuesta por los analistas en este informe es que el futuro no se define por el tamaño, sino por la precisión. McKinsey en este informe plantea una caja de herramientas basada en 4 ejes. Primero, tecnología con foco quirúrgico. Invertir solo donde la inteligencia artificial y la digitalización mejoran procesos y modelos de negocio. Segundo, pasar de la segmentación masiva a la segmentación real, a la individualización. El cliente de uno. En un contexto de lealtad decreciente, hay que seguir pues presionando. Y tercero y cuarto, tercero, eficiencia de capital a nivel micro, producto por producto y cliente por cliente para liberar capital atrapado. En cuarto, unas fusiones y adquisiciones más selectivas,
orientado a capacidades específicas o micromercados, incluso, no a escala por sí misma. La paradoja es que esta lógica favorece también a bancos medianos y bancos pequeños. En la era de la inteligencia artificial, la precisión puede generar retornos desproporcionados sin necesidad de ser gigantes. El mensaje es que la banca no está en crisis, pero sí en un punto de inflexión. Bueno, algunos dirían que eso es una crisis, una oportunidad, un cambio, pero no es crisis en términos negativos necesariamente, pero sí un punto de inflexión. La próxima etapa será más exigente y competitiva, se avisa en el documento, y solo quienes adopten estrategias precisas, no necesariamente voluminosas, podrán capturar la siguiente curva de crecimiento. Bien, seguimos con otra de estas notas de análisis 2025 para entender el año que terminó, para entender hacia dónde vamos en este año que estamos comenzando. Pensar el comercio global, cómo prepararse para un orden comercial fragmentado en el comercio global. Pensar el comercio global a 10 años se volvió un ejercicio de escenarios más que de proyecciones lineales. El informe Trade in Transition plantea que el mundo difícilmente regrese al viejo orden de reglas estables y comercio multilateral homogéneo. Ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos que la coyuntura, el contexto, todo lo que sucedió el 2025 fue de turbulencias del comercio internacional. Tampoco parece encaminarse a una autarquía total, es decir, no es una autarquía total. El escenario con mayor tracción hoy es un orden comercial y le llaman en Boston Consulting Group un orden comercial en parches. Yo diría fragmentado, que por eso titulé esta nota de esa manera, un orden comercial fragmentado en parches, con múltiples centros de poder y reglas superpuestas, donde el comercio sigue creciendo, pero por rutas distintas. Ya lo demostró China con su superávit creciente y en su diversificación eh, de destinos comerciales, ¿no? Así que le llaman en el Boston Consulting Group, le llama patchwork. Eh, el comercio global de bienes no colapsa, sino que seguiría expandiéndose en torno al 2,5% anual, levemente por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto de los países. Lo que cambia no es tanto el volumen total, sino que quién comercia con quién, ¿no? Lo que les decía hace segundos. La diversificación de los destinos comerciales cambia más que incluso el volumen del intercambio comercial. El sistema se organiza alrededor de 4 grandes nodos: Estados Unidos, China, los llamados plurilateralistas y el bloque BRICS, BRICS excluyendo China porque ya tiene su propio eh, nodo, que son economías del sur global, vaya, y pues el resto del mundo queda ahí navegando entre esos polos con mayor margen de maniobra porque tiene opción de elegir y cualquiera de los tres polos, los emergentes, China o Estados Unidos, podrían brindarle satisfacción de sus o colocación de su comercio internacional. Pero claro, también da más incertidumbre. Estados Unidos aparece como como un nodo más introspectivo. Su estrategia America First prioriza producción doméstica y seguridad económica con aranceles, controles tecnológicos, creo que hoy es la primera vez que aparece la palabra aranceles, y reglas de contenido local. Aunque su comercio de servicios, el de Estados Unidos, seguiría siendo sólido, su participación en el comercio global de bienes tendería a disminuir, claro, por dedicarse más al interno, con un crecimiento cercano al 1,5% anual, debajo del promedio mundial. Menos importaciones no implican necesariamente menor crecimiento interno, por supuesto, pero sí un reordenamiento profundo en las cadenas de valor. Bueno, ya vieron la nota que dijimos anteriormente, que Taiwán quiere ir a llevar
fábricas a Estados Unidos, y eso es parte de el famoso America First de Donald Trump. China, en cambio, seguiría apostando al comercio con motor de crecimiento, como motor de crecimiento, aún combinándolo con políticas de autosuficiencia industrial. Su intercambio crecería más rápido que el de Estados Unidos, porque movería más producción, especialmente con el sur global, no eliminando a Estados Unidos como su socio comercial, pero sí pues bajando el nivel de comercio con ese país, especialmente con los otros países BRICS, evidentemente. También impulsado por la demanda de energía, alimentos e insumo industrial que necesita China y por la necesidad de colocar bienes finales en nuevos mercados. La lógica eh, la lógica no es el alineamiento pleno con las reglas existentes, porque esas reglas de alguna manera fueron dinamitadas, no todas, pero bastante afectadas, sino de participación selectiva según prioridades nacionales. El grupo de los plurilateralistas, que como dije incluía a los BRICS excepto China, economías avanzadas, emergentes, comprometidas sí con acuerdos comerciales profundos, sería uno de los grandes ganadores relativos. Y ojo con esta perspectiva interesante. El grupo de plurilateralistas, que son principalmente economías avanzadas y emergentes, sería uno de los grandes ganadores relativos. El comercio entre ellos crecería por encima del promedio global, apoyado en normas compartidas, reducción de barreras y de diversificación frente a Estados Unidos e incluso a China. El bloque BRICS, sin la C de China, también profundizaría vínculos, que es el mismo de plurilateralistas, ¿verdad? También profundizaría vínculos internos y con el sur global, con otros países, priorizando soberanía y flexibilidad antes que una integración normativa estricta. Detrás de este escenario hay una tendencia clara, el debilitamiento del sistema multilateral clásico, que es el que vimos fuertemente en 2025. Y finalmente, en este mundo fragmentado, la resiliencia ya no se logra solo con escala, sino que también con capacidad de adaptación. Este término tan importante en nuestros días, no solo para los países, para las economías, sino también para las personas y la educación, por ejemplo. Bien, con esto vamos a una muy breve pausa y enseguida, rápidamente, estaremos con Guillermo Pacheco, que ya está aquí conectado. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por continuar en sintonía y pues vamos al tema de fondo que hemos planteado para hoy. Sin duda un tema coyuntural fuerte porque en las últimas semanas la tensión geopolítica ha escalado de manera, bueno, no sé si inesperada para todos. Ahora le preguntaremos a Guillermo si es así, pero inesperada por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia. Desde la Casa Blanca se confirmó que todas las opciones están sobre la mesa respecto a esa gran isla, incluyendo el uso de la fuerza para adquirir el territorio o comprarlo o pues intervenir de alguna manera. Lo que hace años parecía una anécdota o una simple locura, pues hoy ha adquirido una dimensión, podríamos decir, peligrosa. Se habla abiertamente de un operativo militar, se intensifican campañas de influencia sobre el movimiento independentista y bueno, Europa obviamente reacciona con creciente preocupación y ya ha anunciado envío de tropas, distintos europeos, hacia Groenlandia. Así que el tema
se viene pues de importante actualidad y por eso invitamos hoy a Guillermo Pacheco, analista político especializado en temas de seguridad y defensa. Actualmente se desempeña como asesor de seguridad y defensa del Security College de Washington y pues amigo ya de este programa. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Fernando, un gusto en saludarte. Qué bueno poder compartir contigo. Y sí, amigo de este programa desde ya hace algún tiempo. Hace algún tiempo, claro que sí. Y bueno, recordamos juntos, Guillermo, a Alberto Padilla, que siempre va a estar en nuestra memoria, en nuestro corazón, ¿cierto? Completamente, sí, extrañándole siempre. Así es. Bien, pero seguimos y bueno, seguimos con la herencia de Alberto de haber forjado esta relación, por supuesto. Y vamos al tema porque eh, ¿qué pasa en Groenlandia? Empecemos un poquito medio desde cero, Guillermo. ¿Qué pasa en Groenlandia? ¿Por qué tiene ese atractivo? Porque antes la gente decía, pues, esa islota que además se ve mucho más grande de lo que es en los mapas, ¿cierto? Pero es grande sin duda. ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos? Mira, el interés de Estados Unidos, digo, ¿qué tiene que ver con Estados Unidos visto desde ahora? Nada, pero si nos vamos a la historia, no es que haya sido parte de Estados Unidos, pero si tú miras el mapa y lo miras con ojos geopolíticos o geoestratégicos también, tú te das cuenta que Groenlandia está mucho más cerca de las Américas que de Europa. Entonces nos vamos a los procesos de conquista de Groenlandia, del Ártico, que en eso los daneses, los suecos, todos estos han tenido tenían más que los Estados Unidos, obviamente, y por eso los daneses se hacen con la potestad de Groenlandia. Es una isla que mientras el Ártico y Groenlandia tenían un nivel de nieve mucho más grande que ahora, pues nadie le ponía atención. Pero a partir de entender qué es lo que tiene geopolíticamente y geoestratégicamente, es que Estados Unidos tiene más de 100 años de empezarle a poner interés. O sea, Trump no es el primero, ya hay un interés previo de Estados Unidos. Y decías que está más cerca de Estados Unidos que de varios países de Europa y mucho más que de Moscú, por supuesto. Ahorita vamos a ver por qué relacionamos Moscú, pero Washington está a 3.200 kilómetros y Copenhague está a 3.500 kilómetros. Y Washington no es la ciudad más cercana de Groenlandia de Estados Claro, Unidos, ¿verdad? Pero Washington está a 3.200 y Copenhague 3.500. claro, pero cuando tú lo miras en el mapa, digamos, es como que si Groenlandia fuera un seguimiento oeste de las Américas y en el lado este y en el lado oeste tienes Alaska, como que Exacto. en un lado está Alaska y en otro lado está Groenlandia. Por poquito queda pegado a las Américas, ¿no? Exacto, muy poquito. Y bueno, porque además vale la pena si se asoman a los amigos que nos escuchan, si se asoman al mundo, si pudiera ser, desde arriba y se ve el mapa con otra perspectiva. Pero al margen de eso, bueno, llegamos al hoy, ¿verdad? Que Donald Trump habla de Groenlandia y sorprende a mucha gente. No sé si te sorprendió a vos. Pues no, fíjate que no me sorprende en el sentido de ofrecer y de interesarse. No me sorprende, como te decía, por el interés formal, desde cuando el interés formal, que ya en unas 6, 7 ocasiones presidentes específicos habían tenido en Groenlandia. Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Así que pues ahí está esa relación. Y vamos entonces ahora a esos intereses geoestratégicos, ¿verdad? Porque en parte lo que ha dicho Donald Trump es, mejor lo tenemos nosotros a que lo tenga China y Rusia, ¿no? Exacto, exacto. Ahí fíjate que lo que tú muy bien dices, pensando en la etapa contemporánea de Groenlandia, si le podemos llamar la geopolítica del Ártico, hay una competencia primero con Rusia por la militarización polar. O sea, ellos es militarización polar y la competencia con China es por infraestructura y minerales, que es lo mismo que en algún momento hemos visto en otros países y lo último es Venezuela, pero en este caso es por los minerales que pueden haber ahí, que son, según los estudiosos, mucho. Y ahí vemos cómo también se puede ver
cómo los mares colindantes de esos, vistos con el mapa desde otros ojos, no el clásico mapa que conocemos que aumenta la proporción de Groenlandia de forma exagerada por una cuestión de que si el mundo es redondo, trasladarlo a un plano, ¿verdad? En 2D, pues deforma algunas regiones, pero sobre todo las más al norte. Pero ahí lo que vemos es que los mares territoriales también se tocan. Canadá, Groenlandia y Noruega quedan limítrofes de Estados Unidos. Obviamente casi que hay una sátira en programas estadounidenses que dicen: no queremos tener a la Unión Soviética de vecinos, perdón, a Rusia de vecinos si ellos toman Groenlandia. Pero claro, desde Alaska los tienen ya de vecinos, ¿no? Habla un poquito de Claro. la incongruencia de la geografía. Eso, mira, eso, lo que tú decías del tema de las distancias y de las rutas marítimas, o sea, el Ártico también tiene un aspecto muy importante porque reduce las distancias hacia Europa en un 40%. Por eso en el 2019, en su primer mandato, Donald Trump mencionó públicamente la idea de comprar Groenlandia. Sonó para la prensa excéntrico, pero no era un invento nuevo, sino la parte de esa historia larga que tiene los Estados Unidos, digamos, a partir de estar interesado. ¿Por qué? Por la ciencia, las rutas árticas, la Guerra Fría, cuando era la Guerra Fría y esa alerta contra la Unión de Repúblicas Socialistas en querer apoderarse de ellas. En la cuarta, quinta interés era por los recursos estratégicos, y ahora ya es más grande porque entra ya Rusia, China, el Ártico, las rutas, los minerales, porque no tenemos que olvidar, fíjate que hay minerales de esas tierras raras que llaman para baterías y chip. Hay uranio, hay cobalto y hay hierro. Entonces el interés, obviamente, de los países poderosos que pueden entrar a eso para usarlo es China, sobre todo China y Estados Unidos, que están peleando el tema de las tierras raras. Ahora, pasemos al escenario posible de conflicto y reacción internacional que esto traería, digamos. ¿Qué tipo de operación, desde su experiencia, ¿no?, en temas de seguridad, en temas de defensa, podría establecer Estados Unidos? Porque estamos en un tiempo complejo, digo, no estamos en la época medieval donde vemos en las películas el tipo de guerra de hombre a hombre, pero pues se han hecho tantos distintos tipos de operaciones como en Irán con el lugar nuclear que se bombardeó, o con la captura de Nicolás Maduro, o con la intencionalidad de atacar laboratorios de fentanilo en México. Es decir, ahora tiene como esa idea de la operación quirúrgica, ¿no?, que llaman, un nombre un poco extraño para una operación militar, pero en fin, una invasión total como podíamos ver en otros tiempos. Fíjate que en el caso de Groenlandia, yo dijera que es más fácil porque el área habitada es muy poca, o sea, el número de habitantes es demasiado poco. Aún así, una invasión como tal se necesitarían muchísimos marines, soldados, muchos efectivos de los Estados Unidos. Y como tú mencionas, así como hubo se dice en Venezuela, una operación quirúrgica, ahí lo que si se da ese caso es tomar definitivamente los centros de poder para poder hacerse cargo de la dirección política de la isla. Obviamente ahora que Europa está haciendo ese esfuerzo, Dinamarca mandó fuerzas, Francia quiere mandar fuerzas, es evidente que si se da un caso de estos, habría que hacer un choque armado con estos países. Pero hay que entender una cosa: Estados Unidos demostró ahora que el poderío militar que tiene, no hay país que lo pueda parar. O sea, si Estados Unidos quisiera usar la fuerza, verdadera fuerza, para poder tomar Groenlandia, no es mucho lo que tiene que atacar. O sea, está muy centralizado el lugar de ataque, y lo que puede darse con los países de Europa. Sabemos que actualmente los países de Europa no tienen la capacidad de reacción que pudieran tener, dependen en un 64% de los Estados Unidos. La OTAN depende de un 64% de la reacción de Estados Unidos. Entonces no se puede,
pensar en esto. Entonces, hay varias opciones que Estados Unidos no quiere eso. Por eso el tema de reunirse y decir queremos comprar Groenlandia, o sea, es lo que desde el presidente Harry Truman fue el primero que habló de querer comprar Groenlandia, o sea, que a base de procesos diplomáticos para evitar un enfrentamiento. Ahora, dos análisis cortos más, Guillermo, hablando estamos hablando con Guillermo Pacheco, amigo de este programa, analista en seguridad. El tema, ya lo estás tocando, el tema OTAN, o sea, más que el costo en tropas, es el costo político, geopolítico, de convivencia de las naciones, que un estado de OTAN ataque a otro de la propia OTAN, por un lado. Y luego los permisos del Congreso, ¿no? Claro, fíjate que tenemos que entender una cosa y eso ha sido muy analizado en el caso de Venezuela. O sea, se requiere el permiso del Congreso y es claro, en las enmiendas que se le ha hecho a la Constitución es en el caso de declarar la guerra. Yo creo, y más allá del derecho internacional, yo creo que Estados Unidos no le declaró la guerra a Venezuela. O sea, intervinieron, sacaron a Maduro y no hubo una reacción armada, por ejemplo, de Venezuela. En el caso de Groenlandia, si se quisiera declarar la guerra a estos países que están ayudando para poderse apoderar de Groenlandia, sí habría que pedir permiso. Pero recordemos una cosa, fíjate que Trump dijo que iba a declarar terroristas a los grupos narcotraficantes, pero en el momento de ponerlo a Maduro sentado frente al juez, quitaron esto. ¿Por qué? Porque es parte del proceso internacional que utiliza los Estados Unidos. Entendiendo una cosa, Fernando, cuando uno mira la historia de los imperios, la historia de los imperios, Siga. Funciona de esa manera. Digo, a veces no le gusta a uno, nosotros nos toca analizar ahora a los Estados Unidos. Entonces, me parece que ese es un buen aspecto que tú estás preguntando respecto al papel del Congreso y la manera como Estados Unidos lo puede hacer. Termina siendo una cosa semántica, ¿no? De declaración de guerra o intervención de hecho, ¿no? Entonces, claro, se puede aprovechar por ahí sin duda. Exacto. El tema, ya hay tropas suecas y de varios países de Europa allí, quizás no como una forma de somos superiores, pero sí como una forma de decir, bueno, te va a costar si emprendes este camino, ¿no? Sí, yo no creo, y sinceramente, no creo yo que Estados Unidos utilice la fuerza en el tema Groenlandia. Me parece que va a haber al final de cuentas, si se llega a dar, una mesa de consensos para poder incluso trabajar, que Estados Unidos pueda tener un poder de acceso mayor que China y Rusia. Y la última, en 30 segundos, Guillermo, ¿estamos frente a una reedición del término imperialismo en el mundo o no llegamos a eso? Yo no creo que lleguemos a eso, pero sí tenemos que entender el contexto del imperialismo. Siempre el país con más hegemonía, y en este caso Estados Unidos más hegemonía económica y militar en este momento, tiende a jugar un papel más imperialista que los otros. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Guillermo, por esta conversación, por darnos un poco de luz sobre esta actividad que puede o no suceder pronto en este año. Gusto saludarte, Fernando, un fuerte abrazo y feliz año. Feliz año para vos también. Guillermo Pacheco, analista político especializado en temas de seguridad y defensa, amigo de este programa, asesor en seguridad y defensa del Security College de Washington. Y bueno, sin duda volveremos a él en cuanto la realidad así nos lo imponga. Muchas gracias. Y vamos directamente, porque hoy es jueves en que recibimos la columna de Claudia Uribe, nuestra experta en relaciones comerciales y también en relaciones internacionales. Feliz año para Claudia. A ver qué nos tenés para hoy, Claudia. Adelante. Hola Fernando y muchas gracias. Comienzo por desearle a toda la audiencia de las 5 siempre y a ti un nuevo año con mucha salud, sobre todo mental, ahora que estamos abocados a acostumbrarnos a tanta turbulencia. Mi primera pildorita
es sobre Mercosur y la Unión Europea. Mientras los agricultores europeos protestan con bloqueos de tractores en Bruselas, París y varias capitales europeas contra las importaciones agrícolas de los gigantes del sur, Brasil y Argentina, las empresas y los negociadores del Mercosur están felices, porque después de 25 años han alcanzado un acuerdo comercial con la Unión Europea. Mercosur se consolidó como un gran bloque comercial negociador y logró de Europa acceso a mercados para productos muy protegidos como la carne bovina y aviar, azúcar, etanol, arroz, así como reducciones arancelarias en las exportaciones agroindustriales. La Unión Europea y el Mercosur mantienen una relación comercial sólida y consolidada. En el 2014, el comercio bilateral se situaba en torno a los 82.000 millones de euros, con exportaciones del Mercosur cercanas a 36.800 millones de euros y exportaciones europeas hacia el Mercosur de aproximadamente 44.800 millones de euros. En cambio, en el 2024, el comercio bilateral cambió radicalmente. Superó los 111.000 millones de euros con importaciones europeas de 56.000 millones y exportaciones por 55.200 millones. Es decir, un flujo comercial a favor del Mercosur. Brasil concentró la mayor participación de los flujos comerciales, seguido por Argentina, mientras que Uruguay y Paraguay participan proporcionalmente al tamaño de sus economías. Pese a todas estas resistencias externas en Europa, no solo de los agricultores, sino de varios Estados miembros como Francia, Austria e Irlanda, las autoridades europeas van adelante porque se trata de una alianza estratégica para diversificar cadenas de suministro, garantizar acceso a materias primas críticas y porque también se incorporó una salvaguardia para sectores agrícolas sensibles. Las delegaciones de los dos bloques ahora listan maletas para viajar a Asunción, Paraguay, y firmar el próximo 17 de enero un acuerdo de comercio y un acuerdo de cooperación y diálogo político que finalmente se espera entre en vigor en el 2028 si no aparecen tropiezos políticos. Realmente, Fernando, de vez en cuando nos llegan buenas noticias para el comercio internacional y sin duda esta es una de ellas. Mi segunda pildorita de hoy se refiere a las Naciones Unidas y a los Estados Unidos. Desde hace 4 décadas, Estados Unidos ha cuestionado la gestión y los presupuestos de las Naciones Unidas, considerándolos excesivos y desproporcionados. Los primeros cuestionamientos surgieron en los años 70 debido a la mala gestión, politización y despilfarro. Acordémonos que los Estados Unidos son el principal contribuyente de las Naciones Unidas, aportando más del 22% del presupuesto regular. El 7 de enero la Casa Blanca publicó la lista de 31 agencias de la ONU y 35 organizaciones no gubernamentales consideradas contrarias a los intereses de los Estados Unidos porque cuestionan su soberanía, imponen cargas regulatorias o financieras desproporcionadas, alientan posiciones contra aliados estratégicos como Israel o promueven agendas multilaterales que limitan la autonomía estadounidense. La lista no implica una ruptura total con el multilateralismo, pero implica que no se financiarán directa ni indirectamente estas agencias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó esta decisión y dijo que la contribución de los Estados Unidos es una obligación legal no negociable. Cuidado, no es así. La administración Trump no permitirá que su aporte financie agencias descalificadas y si la ONU lo hace, presagio severas sanciones. Recordemos que el presidente Trump ha declarado que no necesita el derecho internacional y que los Estados Unidos, de todas maneras, permanecen hoy formalmente en la ONU, por tanto, no es recomendable jugar con candela. Y mi última pildorita de hoy, Fernando, es así son los números. Dígase lo que se diga, Estados Unidos sigue siendo la cabeza de la economía mundial. A comienzos del siglo, la Unión Europea y Estados Unidos concentraban el poder económico mundial. Sin embargo, el tiempo ha corrido en contra de Europa. Su peso relativo, que en 1980 rondaba el 29% del Producto Interno Bruto Global, cayó a cerca del 15% en el año 2025. Estados Unidos, en cambio, ha logrado mantener su liderazgo
manteniendo una participación entre el 26 y el 27% del Producto Interno Bruto durante todos estos años, apoyado en la innovación, mercados financieros profundos y capacidad tecnológica. El gran protagonista del periodo es China. Desde una posición marginal a finales del siglo XX de 2.7%, su economía se expande hasta rozar el 20% del total global. Como ves, Fernando, China le agarró varios puntos del Producto Interno Bruto global a Europa, consolidando a la región, el Asia, como un nuevo centro de gravedad económico. Bien, era Claudia Uribe con sus tres temas importantes y de mucha actualidad, con una persona que sabe y mucho de estos temas: Mercosur, la Unión Europea, Estados Unidos y las Naciones Unidas, y pues la participación de los grandes bloques, los grandes países en el PIB mundial, el Producto Interno Bruto Global Mundial. Muy bien, con esto llegamos al final. Gracias, amigos, por esta tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero en los controles CRC 891 Radio. Y me despido. Nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia.